¿Cómo están todos? El día de hoy les venimos a presentar la aplicación tecnológica de áreas sociales del grado noveno del Instituto San Carlos. Los integrantes de esta somos Esteban Arias Gil y Alejandro Restrepo Murillo del grado noveno E. En este video abarcaremos el tema de los acontecimientos importantes en Colombia y el mundo durante la segunda mitad del siglo XX. Bueno, el primer hecho que contaremos en este video será la Guerra de los Mil Días. La Guerra de los Mil Días fue un conflicto armado iniciado en 1899 que enfrentó al Partido Conservador en el poder contra el liberalismo en la oposición. En esta guerra se destacó la intervención internacional, Estados Unidos apoyando conservatismo, Venezuela apoyando a los liberales. La utilización de armamento más desarrollado afectó a la mayor parte del territorio de manera que produjo desastrosos efectos económicos y sociales. El conflicto, que terminó en octubre de 1902 en un pacto firmado en el barco estadounidense Wisconsin, fue la causa inmediata que llevó a la separación de Panamá y la pérdida de la zona del Canal del Frente a Estados Unidos. Nuestro segundo hecho será el narcotráfico y el terrorismo que hubo en Colombia en la segunda mitad del siglo XX. En la década de los 80, el narcotráfico se vio amenazado en sus labores de producción y comercialización de la droga, y por ende emprendieron una guerra en contra de todos aquellos que consideraban amenazas. La principal amenaza fue el famoso narcotraficante y terrorista Pablo Emilio Escobar Gaviria. Fue el máximo jefe y líder del Cartel de Medellín y del autodenominado Grupo Los Extraditables, mejor conocido como El Patrón, con el que llegó a ser el hombre más poderoso de la mafia colombiana, siendo uno de los criminales más ricos y peligrosos de su época en el mundo. El 2 de diciembre de 1993 muere Escobar, aunque no se sabe ciertamente cómo murió. Ese día se festejó en todo Colombia el fin del narcotráfico, aunque actualmente no parece ser. El tercer hecho es la Constitución Política de Colombia establecida en 1991. Después de una historia constitucional en el siglo XIX, Colombia había sufrido varias reformas adaptándose a los tiempos y las circunstancias del país. La Constitución Política de Colombia de 1991 es la actual Carta Magna de la República de Colombia. Fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 del domingo 7 de julio de 1991. Y también se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos, que reemplazó a la Constitución Política de 1986 y fue expedida durante la presidencia del liberal César Gaviria. Dejando atrás lo sucedido en Colombia en la segunda mitad del siglo XX, empezaremos con lo que sucedió en ese mismo periodo de tiempo en todo el mundo. Bueno, nuestra primer hecho de lo sucedido en el mundo en la segunda mitad del siglo XX es la Guerra Fría. La Guerra Fría fue una guerra entre las dos ideologías políticas más importantes que han existido, las cuales son el capitalismo y el comunismo, representadas respectivamente por Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, las cuales después de la Segunda Guerra Mundial se dividieron las influencias en Europa, Alemania Occidental y Alemania Oriental. Se le llamó Guerra Fría porque nunca hubo un conflicto armado directo entre estas dos potencias, sino más bien era una guerra por ver quién lograba una mayor extensión de su ideología para realizar sus encuentros indirectos. La Guerra Fría va a terminar en 1991 tras la disolución de la Unión Soviética. El segundo hecho de lo ocurrido en el mundo en la segunda mitad del siglo XX es la Guerra de Vietnam. Fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. Participó la República de Vietnam con el apoyo de Estados Unidos y otras naciones contra la guerrilla local del Frente de Liberación de Vietnam y el ejército de la República Democrática de Vietnam, respaldados por China y principalmente por la Unión Soviética.
Se calcula que murieron entre 1 millón y 5.7 millones de personas. Estados Unidos perdió 58.159 hombres aproximadamente y más de 1.700 desaparecidos, constituyendo la contienda más larga de dicho país hasta la guerra de Afganistán. Muchísimas gracias por la atención, esperamos que el video les haya gustado, que haya sido de su agrado. Muchas gracias por la atención prestada, hasta la próxima.